En septiembre de 1996 se crea la Escuela de Negocios para Ejecutivos CADEM, Centro de Asesoramiento y Desarrollo Empresarial, iniciando sus actividades académicas en la ciudad de Trujillo, luego en Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huaraz y Chimbote, brindando cursos y programas de excelente nivel académico, científico y tecnológico a ejecutivos de diferentes empresas de la región. Por esos años, logró su posicionamiento como la mejor escuela de negocios del norte del país, con maestros muy destacados de ESAN, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Y por qué no recordar con especial cariño a Joseph Robinat y Rivadula, a José María Ferré Trenzano e Ignacio Plans, profesores españoles que también estuvieron con nosotros? Con la experiencia del CADEM, el 21 de noviembre del año 2000, el ingeniero César Acuña dispone la creación de una comisión que trabaje un proyecto encaminado a lograr la autorización de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, integrado por ilustres maestros como el Dr. Eduardo Gallardo, Dr. Sigisfredo Orbegoso, Dr. Walter Yaque, Ingeniera Tania Ruiz, Licenciada Rosa Moreno y el Magíster Juan Manuel Pacheco Ceballos. La Asamblea Nacional de Rectores emite la resolución número 1513 que resuelve en su artículo primero autorizar el funcionamiento de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo el 28 de septiembre del 2001 y se designa como director al Magíster Juan Manuel Pacheco Ceballos. Es en este año que se da inicio a los programas de maestría en docencia universitaria y maestría en tributación y asesoría fiscal de empresas. Tal fue el impacto de nuestros programas que para el 2002 la Escuela de Posgrado adicionaba a sus programas 2 maestrías, la maestría en Administración de Negocios, MBA Executive, y la maestría en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Esta última propuesta por la Facultad de Educación. Este inició bajo la dirección de la doctora Elvidia Castillo León, quien logra una gran expansión a nivel nacional, obteniendo 20.000 estudiantes, resaltando la calidad de nuestro servicio educativo. Posteriormente, el crecimiento era inevitable y la demanda laboral exigían nuevos programas. Es así como iniciamos la maestría en Ingeniería de Sistemas 2003, Gestión Financiera y Tributaria 2005, Gestión de Operaciones y Logística 2006, Derecho Penal, Derecho Civil Empresarial, Derecho Procesal, Gestión y Políticas Públicas. Por los años 2007 y 2008, la Escuela de Posgrado fue dirigida por la doctora Gloria Montenegro y el doctor Guillermo Gil Malca. Un acontecimiento importante es el 18 de septiembre, día en que se aprueba el currículo del programa de doctorado en educación mediante resolución rectoral número 717-2007/UCB. Para el 2010, la Escuela de Posgrado se divide según filiales: Filial Lima, Trujillo, Piura, Tarapoto, Chiclayo y Chimbote. En el 2011, la dirección de la Escuela de Posgrado es asumida por el Magíster José Luis Castañola Sánchez. En el 2013, los programas de educación y los programas especializados son dirigidos por el Magíster Rafael Moya Rondó, quien asume la dirección de Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, seguido por la doctora Rosa Moreno, quien asume la dirección en el 2015. Para estos años, la escuela se consolida con el crecimiento de las maestrías y doctorados en Gestión Pública, Gestión de Servicios de la Salud, Educación y el doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad y los programas especializados. Desde junio del 2017, retorna a la dirección de la Escuela de Posgrado el doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, centrando las actividades de formación en cada una de las filiales de la universidad. Dentro de los logros más destacados de este gran equipo, tenemos el licenciamiento por SUNEDU de los programas semipresenciales en el año 2019, lo que permitió lanzar una nueva oferta educativa de maestrías y doctorados a nivel nacional.
Estos programas cuentan con el soporte tecnológico de la UCB Virtual, otro proyecto innovador. En la actualidad, tenemos 26 programas de maestría y 8 programas de doctorados, entre las modalidades presencial y semipresencial. Esta última constituye un gran éxito por ser una alternativa de estudios para nuestra comunidad universitaria. También seguimos fortaleciéndonos mediante alianzas internacionales, como la que tenemos con el César Vallejo College, en Miami, Florida, otro proyecto más innovador del ingeniero César Acuña, y diversas universidades europeas de primer nivel. Nuestra misión apunta a la formación de profesionales capaces de transformar su entorno y que destaquen por sus sólidas competencias y su sentido humanista. Desde nuestra creación, hemos mantenido una posición de liderazgo en la educación superior, que a través del tiempo se ha consolidado. Hoy, nuestra escuela de posgrado se consagra como la más grande del Perú, con más de 27,000 alumnos formando profesionales especializados e investigadores que el país necesita. Adelante. Buenas noches, señor doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, director general de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, señores autoridades, docentes, estimados estudiantes. A nombre de quienes integramos la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, les damos la más cordial bienvenida a este magno evento académico denominado La situación del Poder Judicial y su plan de desarrollo al 2030, cuya ponencia estará a cargo del doctor José Luis Lecaros Cornejo, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Evento que tendrá como duración 90 minutos, donde además contaremos con la participación en calidad de panelistas del doctor o magíster Víctor Pastor Yaipen Zapata y el doctor Javier Gonzalo Luna García. Agradecemos su participación. A continuación, tengo el agrado de dejar con ustedes al director general de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, quien brindará unas breves palabras de apertura del presente evento académico. Sin antes, debemos hacer mención de la trayectoria académica y profesional que destaca el doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, profesional con experiencia reconocida en el sector educación, en el país y en el extranjero, orientado a la implementación y puesta en marcha de proyectos educativos a nivel superior con altos estándares de calidad, doctor en gestión universitaria y doctor en educación por la Universidad César Vallejo, magíster en ciencias sociales por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y bachiller en economía por la Universidad de San Agustín. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Adelante, doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos. Gracias, Claudia, muy gentil. Gracias por estar con nosotros, doctor José Luis Lecaros. A nombre de la Escuela de Posgrado le damos la cordial bienvenida y el agradecimiento que corresponde por su participación. A nuestros profesores, el doctor Javier Luna, muchas gracias por estar con nosotros, al doctor Víctor Yepén, maestros nuestros que participan en esta conferencia como panelistas que va a dictar el doctor Lecaros. Estimados profesores, queridos alumnos, todos los martes, un martes al mes, hacemos lo que se le llama el martes académico. Invitamos a un expositor de trayectoria muy reconocida, especialista en cualquier tema del conocimiento, y invitamos a 2 profesores nuestros a que sean los panelistas de la exposición. Con esto queremos que nuestros alumnos de la Escuela de Posgrado conozcan otros temas, conozcan otras dimensiones, vean en un contexto diferente a un expositor que maneja y domina un tema particular. Gracias a todos por esta gentil
aceptación a la invitación que se les ha cursado. El compartir conocimientos, el compartir experiencias es parte de nuestra labor. El difundirlas también. Y el que ustedes estén presentes es una labor primordial para nosotros. Gracias a todos. Bienvenidos a este nuevo martes académico. A continuación, el ponente, doctor José Luis Lecaros Cornejo. Un ratito, doctor Juan Manuel, presentamos la constancia. Claro que sí. Y yo voy a presentar, y omití presentar a la doctora Miriam Acuña, que es la responsable de esta tarea y de esta actividad. Queremos entregarle, doctor Lecaros, un reconocimiento a nombre de la Escuela de Posgrado por su participación en este evento. Por favor, Miriam. Sí, ahí está la constancia. Agradecerle la participación al doctor José Luis Lecaros. Se lo vamos a hacer llegar a su correo, doctor Lecaros, como un recuerdo de aprecio y cariño de la Escuela de Posgrado. Gracias a todos. Muy bien. Ahora sí, Claudia, por favor. Gracias. A continuación, el ponente, doctor José Luis Lecaros Cornejo, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, abordará el tema la situación del Poder Judicial y su plan de desarrollo al 2030, cuya disertación tendrá una duración de 40 minutos. Debemos resaltar que el doctor Lecaros es abogado arequipeño, graduado en 1975 en la Universidad Católica Santa María. Se ha desempeñado como fiscal provincial penal, vocal superior de la Corte Superior de Arequipa, presidente en el año 2001 en dicha corte, vocal superior de la Corte Superior de Lima, juez supremo provisional desde mayo del 2001 a junio del 2007, también se ha desempeñado como juez supremo titular desde el año 2007 a abril del 2021, siendo presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema durante el periodo del año 2019-2020. Tiene estudios culminados de la maestría en Derecho Penal y además es doctor honoris causa de diversas universidades nacionales y extranjeras. Nos complace tenerlo en nuestra casa de estudios, doctor. Adelante. Buenas noches, doctor Juan Manuel Pacheco, director de la Escuela de Posgrado, señores profesores, señores panelistas y dignos alumnos que están presenciando esta disertación, que voy a tocar hoy día el tema relativo a la situación del Poder Judicial y qué debe hacerse para que el servicio que justicia que presta mejore y satisfaga pues a la ciudadanía. ¿Qué pasa con el Poder Judicial actualmente? En realidad, cuando uno está en la judicatura y está pues inmerso en su sala como miembro de una sala o presidente de una sala, con que su sala funcione bien, está contento y no se da cuenta qué es lo que pasa alrededor. Cuando uno accede a cargos ya de gobierno del Poder Judicial en el Consejo Ejecutivo o en la Presidencia de la Corte Suprema, recién se va dando cuenta de cuál es la realidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Y con mayor razón, cuando uno ya sale de la judicatura y comienza a ejercer la abogacía. Y obviamente, desde el punto de vista del abogado y del usuario del servicio judicial, la cosa no es tan bonita como se veía cuando uno pues estaba en su juzgado, en su sala, administrando justicia. En base a esto, es necesario que el Poder Judicial tome medidas para que su servicio mejore y la ciudadanía pues acepte al Poder Judicial como un organismo, como un poder del Estado eficiente y que satisfaga sus necesidades. Yo quiero primero hacer un diagnóstico y informarles a ustedes cuál es la situación del Poder Judicial en este momento. Hay un grave problema en cuanto a los jueces titulares y provisionales.
Lo lógico sería que la gran mayoría de los jueces sean titulares y puedan pues desempeñar con absoluta seguridad y con absoluta transparencia la labor que se les encomienda, pero no es así. Gran parte de los jueces de la República son provisionales. Tanto es así que en la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial, que debería tener 20 jueces titulares de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, solamente hay 10 titulares, ¿no? Y 40 provisionales. Una cosa que parece increíble, ¿no? 10 titulares, 40 provisionales. De los 10 titulares, solo 5 están en sala jurisdiccional, porque los otros 5 están en puestos administrativos, ¿no? Ya sea en el Consejo Ejecutivo, en la Presidencia de la Corte Suprema, en la OJMA, etc. De modo que de las 9 salas de la Corte Suprema, 5 están presididas por jueces titulares y 4 presididas por jueces provisionales. Es decir, el presidente de una sala de la Corte Suprema es un magistrado provisional, y esto obviamente no es bueno ni puede continuar de esa manera. De modo que la Junta Nacional de Justicia tiene pues la obligación de inmediatamente convocar a concurso y cubrir estas vacantes, porque la Administración de Justicia no puede estar pues en manos de jueces que no son titulares. En las Cortes Superiores pasa más o menos lo mismo, ¿no? En las Cortes Superiores hay gran número de jueces superiores, jueces especializados, que también son provisionales. Y los provisionales que no son pues jueces de carrera, obviamente no tienen pues lo que se dice el amor a la camiseta del Poder Judicial, y por lo tanto pues su función no es del todo acertada, ni complace ni satisface a la ciudadanía. ¿Cuánto es el sueldo de un juez? Se ha hablado mucho que los jueces supremos, que los jueces son privilegiados, y eso no es así. Se hablaba pues de que los jueces supremos ganaban 40 y tantos mil soles, etcétera, etcétera, pero eso no es tan cierto. El sueldo neto, o sea, el sueldo real que recibe un juez supremo, lo que se deposita en su cuenta de ahorros o su cuenta sueldo, lo que fuese, es un promedio de 25,000 soles, no 46,000 como se decía en la prensa, ¿no? El de un juez superior es de 18,000 soles, un juez especializado de 14,000 soles y un juez de paz letrado aproximadamente 10,000 soles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no son sueldos malos, pero tampoco son pues los sueldos exageradísimos que la prensa ha tratado de difundir, y con ánimo, por supuesto, de hacer quedar mal al Poder Judicial. En cuanto a los empleados, los servidores del Poder Judicial, más o menos son 30,000 servidores del Poder Judicial a nivel nacional, de los cuales el 1% pertenece a un régimen que es el Decreto Legislativo 276, y del resto, la mitad son del Decreto Legislativo 728 y la otra mitad son del régimen CAS. Sus sueldos varían entre 1,200 soles a 6,800 soles, los empleados que más ganan, que son los coordinadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los sueldos de los empleados tampoco no son tan buenos como se podría pensar o como se podría desear. La carga procesal. ¿Qué carga procesal tiene el Poder Judicial en este momento? Más o menos 2 millones de expedientes, algo más de 2 millones de expedientes. Al año ingresa 1 millón de expedientes también, cifras más, cifras menos. Y se resuelve una cifra similar. Es decir, entra 1 millón, se resuelve 1 millón. Pero la carga pasiva que tiene de 2 millones no disminuye, porque si entra 1 millón y se resuelve 1 millón, siempre hay los 2 millones de expedientes pendientes de resolverse, ¿no? Locales. Los locales que ocupa el Poder Judicial, en un 70% son locales alquilados en edificios absolutamente inapropiados. Y un 30% locales propios, de los cuales la mitad por lo menos están en muy mal estado. Informatización. El 50% de las computadoras que hay en el Poder Judicial son totalmente obsoletas, es decir, tienen 8, 10, 12 años y quizá más de uso, de modo que la tecnología avanza, pues el Poder Judicial con este sistema informático no puede avanzar al ritmo que debería.
Se han tomado ya algunas medidas para mejorar esto. Una de ellas es la creación del expediente judicial electrónico. En el año 2014, bajo el gobierno o la presidencia del doctor Enrique Mendoza, se hizo un ensayo, un piloto de lo que se llamó el expediente digital, y se implantó en convenio con apoyo del Banco Mundial y contratando a una compañía española para que se haga un piloto pues en la Corte de Lima Norte en área laboral. Esto fue un fracaso total. Se gastaron $5 millones en ese expediente digital y no funcionó. No funcionó porque la empresa española que debía desarrollar el software, etcétera, etcétera, no cumplió con su trabajo, además, de modo que fracasó. En el año 2018, con el doctor Duberlí Rodríguez de presidente, 2017, perdón, se cambió la idea y ya no se dijo expediente digital, sino el expediente judicial electrónico. Y ya no se contrató a compañías extranjeras, ni mucho menos para que desarrollen el software, sino que el propio Poder Judicial decidió desarrollar este sistema. Y la gerencia de informática del Poder Judicial empezó pues a hacer las pruebas y demás, y se fueron implantando este expediente judicial electrónico en materia laboral y en comercial. En enero del 2019, que yo asumí la presidencia, 2 distritos judiciales tenían el expediente judicial electrónico laboral y uno el expediente judicial electrónico comercial. En diciembre de 2020, que dejé la presidencia, mi sucesora, la doctora Elvia Barrios, 17 distritos judiciales, es decir, la mitad de los distritos judiciales del Perú, ya contaban con el expediente judicial electrónico en laboral y siempre se mantuvo uno en comercial, que es la Corte de Lima. Se avanzó también en la oralidad civil, se ha avanzado algo en la oralidad civil, es decir, el expediente civil o el procedimiento civil inicialmente fue oral, pero la gente no estaba acostumbrada a la oralidad, de modo que pusieron problemas, los abogados pusieron problemas y demás, y la ley se modificó y se volvió al proceso escrito. Pero se dejó un resquicio en la ley que decía, si el juez lo veía por conveniente en los casos que se pueda, podía hacer las audiencias, con audiencias, el juicio civil. Nadie se acordó de este dispositivo durante muchos años, hasta que en el año 2018, un juez arequipeño, el doctor Ramiro Bustamante, juez provisional de la Corte Suprema, estudió el asunto y propuso al Consejo Ejecutivo que se implemente como pilotos en varias cortes la vuelta a la oralidad civil. Y se inició en diciembre del 2018 con la Corte Superior de Arequipa. Tal fue el éxito de este sistema y la celeridad que se dio a los procesos, que inmediatamente varias otras cortes pidieron al Consejo Ejecutivo que se implemente en sus cortes la oralidad civil. Y así se hizo. Durante el año 2019-2020 se implementó, este año 2021 se sigue implementando, y hoy podemos decir que aproximadamente 20 cortes tienen ya la oralidad civil, que está acelerando los procesos, está haciendo que los procesos sean pues, más rápidos y el usuario quede más satisfecho, porque uno de los motivos de la insatisfacción ciudadana es la morosidad en la tramitación de los procesos. Con la oralidad civil, esto ha mejorado en ese campo. El nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal, como todos saben, se comenzó a implementar en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, después fue Trujillo, y así sucesivamente fueron avanzando en diversos distritos judiciales. Por falta de presupuesto, no se implementaba en todo el Perú, y se llegó a un absurdo, que en la Gran Lima, que hay varias cortes superiores, está Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Callao, ¿no? Regía el nuevo Código Procesal Penal solo en algunos distritos judiciales. Por ejemplo, regía en el Callao, ¿no? Pero en Lima Centro no.
Entonces, ¿qué sucedía? El límite entre Lima Centro y el Callao, me parece que es la avenida Venezuela, ¿no? Una vereda es Callao y la otra vereda es Lima Centro. Si un delincuente cometió un delito en la vereda del Callao, pues nuevo Código Procesal Penal. Si cometía el delito en la vereda de al frente, código antiguo. Si cometía en la verma central, bueno, no sé qué código se aplicaría, pues tendría que lanzar una moneda para ver qué código se aplicaba. ¿No? Eso es un absurdo que yo lo hice notar reiteradas veces en las reuniones que tuvimos con el ministro de Justicia, con la fiscal de la Nación. Pero felizmente, ya este año se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal en todo el Perú. De modo que ese problema ha desaparecido. Con el nuevo Código Procesal Penal, los procesos se aceleraron mucho, pero con el transcurso del tiempo, ¿no? Y la carga procesal que hay, otra vez han comenzado a atrasarse los procesos, no tanto como demoraban con el Código de Procedimientos Penales, pero obviamente ya hay un cierto retardo en la administración de justicia en este campo. Ojalá que con el tiempo pues se dé los recursos necesarios tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público para que pueda crearse más órganos jurisdiccionales y el Código Procesal Penal realmente sirva para lo que fue creado, que es una justicia penal oportuna y eficiente. Esta es la situación del Poder Judicial a grandes rasgos en la actualidad. ¿Por qué no se han tomado medidas que mejoren esto? Por una razón muy sencilla. La presidencia del Poder Judicial, que es la que tendría que tomar pues, la iniciativa de mejorar el sistema, etcétera, etcétera, solo dura 2 años, ¿no? De tal modo que entra un nuevo presidente y es de nuevo de acomodarse, borrón y cuenta nueva. Todo lo que hizo el anterior presidente ya no sirve y otra vez se trazan nuevos planes, etcétera, etcétera, se nombra nuevo gerente, nuevos funcionarios, y mientras estos nuevos funcionarios aprenden 6 meses, 8 meses para que aprendan la problemática judicial, porque vienen pues de ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Se pierde el tiempo y cuando ya están más o menos afianzados en el cargo y queriendo tomar medidas, se cambia de presidente y cambia otra vez de gerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he visto en Arequipa, y eso los cuento como anécdota, en el año 98 se encargó la presidencia a un juez superior que además era planificador, era profesor en la Universidad de San Agustín del curso de planificación. E hizo un plan de desarrollo de 5 años para Arequipa. Pero obviamente, como estaba encargado, acabó su encargatura, asumió el nuevo presidente en el año 99, ¿ya? Y yo le pregunté a ese presidente nuevo, ¿y qué vas a hacer con el plan del anterior presidente? Y en mi delante lo agarró, lo tenía en su escritorio, lo agarró, lo levantó y lo tiró al basurero. Eso sucedió en Arequipa, ¿no? Y eso es una clara muestra de cuál es la idea que hay o que había en las presidencias de las Cortes, que se cree, cada presidente pues se cree el Mesías del Poder Judicial y cree que puede tomar las medidas suficientes, que su periodo de 2 años le va a alcanzar y realmente ese periodo es muy corto. Entonces en el año 2019, y a iniciativa del doctor Francisco Tábara, que lo propuso en sala plena, se acordó formular un plan estratégico de desarrollo al 2030, o sea, de 10 años, y que sea aprobado por sala plena para que todos los presidentes hasta el 2030 no hagan pues esto que tirar a la basura lo que hizo el anterior y comenzar otra vez, sino continuar la labor de su antecesor siguiendo este plan estratégico de desarrollo. Este plan se hizo por una comisión que la presidió el doctor Francisco Tábara y se contó con el apoyo de la Universidad ESAN. Se hizo este plan respetando todas las pautas que dio el CEPLAN, que es la comisión gubernamental que se encarga de esto, y se tomó la opinión de jueces, empleados y los usuarios, es decir, todas las personas que participan, tanto como administradores de justicia como usuarios, opinaron, aportaron, y en base a eso se hizo este plan estratégico de desarrollo, que más o menos hizo el siguiente diagnóstico. Dijo que el Poder Judicial
goza de poca credibilidad ante la ciudadanía. En agosto del 2018, la aprobación del Poder Judicial, a raíz de los audios de los famosos cuellos blancos, bajó a un 7%. Solo el 7% de la ciudadanía estaba contenta con la labor del Poder Judicial. En diciembre de 2018, esto subió al 17%. Y así fue subiendo, hasta llegar a un pico en junio del 2020 del 46% de aceptación ciudadana. Hoy, septiembre-octubre de 2021, está aproximadamente en 28% esa aceptación ciudadana, que es pues bastante bajo porque hay 72% de ciudadanos que no están de acuerdo con la labor del Poder Judicial. Y esto lo detectó esta comisión y la Universidad ESAM. Y se dijo también que estas reformas, porque se han hecho varias reformas del Poder Judicial, habían fracasado porque siempre fueron hechas por elementos externos y sin presupuesto. Es decir, gente que no conocía la realidad del Poder Judicial planteaba su reforma, se decía que se tomaran medidas, pero el Ejecutivo nunca dio el presupuesto necesario para que las medidas se cumplan, se implanten, ¿no? Hubo el famoso, en la época del doctor Sibina Hurtado, del año 2003-2004, el famoso Seriajus, que dio una serie de pautas y propuestas legislativas y demás, nunca se cumplieron, porque todas requerían presupuesto, ¿no? Y no había presupuesto, o por lo menos el poder Ejecutivo nunca dio el presupuesto para esto. Entonces, cualquier buena acción o buena voluntad que se tenga, si no hay presupuesto, pues queda en el papel, ¿no? El problema de este descrédito del Poder Judicial tiene causas estructurales y los síntomas son la morosidad, sensación de corrupción y mala calidad en el servicio. Las causas son externas, como la demanda crece a un ritmo de 9.3% anual, y en algunos campos como familia, a raíz de la ley de violencia familiar, etcétera, etcétera, el crecimiento de demanda de los usuarios es del 17.5% anual. Cada año se incrementa un 17.5% el número de expedientes o de demandas que se hacen en el Poder Judicial en familia. Y la causa interna es que no se resuelve, pues, se resuelve, solo lo que ingresa. Es decir, se ingresa 1 millón, se resuelve 1 millón. Pero el incremento y sobre todo la carga pasiva que se tiene pues desde hace muchos años, sigue ahí, no se resuelve. Repito que estos problemas nunca se solucionaron porque no había una continuidad en el desarrollo de las políticas del Poder Judicial. Cada presidente, como ya lo he dicho, tomaba una nueva política y dejaba de lado lo que el anterior había hecho. Este plan estratégico de desarrollo que se ha hecho al 2030 se planteó 8 objetivos estratégicos. Y dentro de cada objetivo estratégico, acciones estratégicas para poder conseguir llegar al objetivo. El primer objetivo estratégico que se planteó en este plan de desarrollo es fortalecer el rol del Poder Judicial como poder del Estado, mejorando el reconocimiento social a su labor. Dentro de ese objetivo estratégico, ¿cuáles son las acciones estratégicas que se tienen que hacer? Y se tienen que hacer sí o sí, ¿no? Salvo pues que no nos den el presupuesto, que no den al Poder Judicial el presupuesto que se requiere. En primer lugar, tienen que hacerse reformas legales que fortalezcan la autonomía e independencia del Poder Judicial. Tiene que haber una nueva ley orgánica del Poder Judicial y una nueva ley de carrera judicial. Uno de los ejemplos de las normas que traban un tanto el desarrollo es la famosa ratificación de los jueces. Los jueces están pendientes o tienen pendientes sobre ellos una espada de Damocles que es la ratificación, ¿no? Es decir, por quítame estas pajas pueden no ratificarlo. Entonces, muchos jueces resuelven
no pensando en hacer justicia, sino pensando en asegurar su ratificación. Es decir, en casos mediáticos en que la prensa puede atacarlos y destruirlos muchas veces sin razón, ¿no? Tienen mucho cuidado qué es lo que resuelven y esas resoluciones tienen pues que satisfacer a la prensa, porque si no, los desprestigian, los atacan y a la hora de la ratificación podrían no ser ratificados. Eso les quita pues autonomía e independencia. Por otro lado, no puede haber autonomía del Poder Judicial si es que no hay presupuesto. El Poder Judicial no puede estar sujeto a lo que se le ocurra al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas en darle, ¿no? El Congreso, por ejemplo, en el Perú son 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo se fija su presupuesto, Economía y Finanzas se lo fija. El Legislativo, el Congreso, se fija su propio presupuesto y Economía y Finanzas no puede decirle que no. Pero el Poder Judicial, no obstante que el Tribunal Constitucional declaró fundada una acción competencial hace muchos años, no consigue hasta ahora poder fijar su propio presupuesto. Se dice que este presupuesto debe ser concordado, debe ser acordado con Economía y Finanzas. Se realizan las reuniones todos los años, se realizan reuniones entre funcionarios del Poder Judicial, Economía y Finanzas para concordar ese presupuesto, pero finalmente Economía y Finanzas le da el monto que se le ocurre. Jamás ha concordado con el Poder Judicial una cifra que es la que realmente necesita este poder del Estado. De modo que todas estas normas tienen que modificarse. Si se quiere un Poder Judicial autónomo, tiene que haber modificaciones legislativas. Otra acción estratégica dentro de este objetivo que se ha mencionado es el nombramiento de jueces titulares previo riguroso concurso de selección. Ustedes saben que en el Consejo Nacional de la Magistratura los nombramientos no se hacían a los mejores, como se ha descubierto a raíz de los audios. Se nombraba a los mejores amigos, no a los mejores profesionales, ¿no? Incluso se dice que se cobraba por los nombramientos. De modo que, si queremos un poder judicial fuerte, autónomo, respetado, la selección de magistrados tiene que ser muy minuciosa, muy exhaustiva. No se puede pues nombrar magistrados que tengan antecedentes, o por lo menos sospechas de actos de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una labor de la Junta Nacional de Justicia. Lamentablemente la Junta Nacional de Justicia probablemente tiene muy buena voluntad, pero ya ha cumplido 1 año y 9 meses de funcionamiento y no ha hecho un solo nombramiento. Sí, en los jueces provisionales, etcétera, etcétera. Repito, hay 10 vacantes en la Corte Suprema, me parece que 4 en la Fiscalía Suprema, y ni siquiera se convoca el concurso. Entonces, necesitamos que se nombren jueces titulares y personas absolutamente idóneas. También otra acción estratégica es la comunicación permanente con la ciudadanía. A la ciudadanía tiene que comunicársele lo bueno que hace el Poder Judicial. En las noticias, en la prensa, solamente sale lo malo que hace el Poder Judicial, los escándalos judiciales, pero no salen las cosas buenas que hace el Poder Judicial, ¿no? Entonces, es labor, pues, del propio Poder Judicial difundir las cosas positivas de la labor que viene realizando. Para ello, tendrán que crearse, pues, oficinas de imagen institucional eficientes que sepan hacer llegar a toda la ciudadanía estos logros, con mayor razón que ahora tenemos, o el Poder Judicial tiene un canal de televisión de señal abierta que transmite las 24 horas, de modo que esa es la forma de que la ciudadanía entienda qué está haciendo el Poder Judicial y valore las cosas buenas que hace. Y sobre este mismo punto, otra de las cosas que hay que hacer es implementar en cada corte superior o en cada distrito judicial oficinas de imagen institucional a cargo de profesionales competentes, ¿no? No podemos esperar que sea pues la central, la gerencia de imagen institucional
que hay en Lima la que difunda los logros que pueda tener este poder del Estado, ¿no? Tenemos que crear en cada distrito judicial una oficina que tenga esta labor. El segundo objetivo estratégico en este plan de desarrollo es fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, contando con un efectivo control con la cooperación de la ciudadanía. ¿Qué acciones se tienen que tomar en el Poder Judicial para conseguir esto? Para conseguir un fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. En primer lugar, se tiene que implantar una cultura organizacional de integridad y ética implementada en la entidad como su pilar fundamental. Se tiene que inculcar en los jueces, en los empleados, estos valores éticos, ¿no? Para que en base a ellos desarrollen su función. Yo siempre he dicho que el mal sueldo no justifica la corrupción, ¿no? El que es honesto, así gane poco, será honesto. Y el que es pícaro, así gane millones, seguirá siendo pícaro, ¿no? Más aún, la persona que entra al Poder Judicial no entra a la fuerza, no entra forzado con una pistola atrás, ni lo combina que ingrese al Poder Judicial como empleado o como magistrado. Entra voluntariamente y sabe cuánto va a ganar. Sabe perfectamente que va a ganar 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, lo que fuese, ¿no? Y así entra a trabajar al Poder Judicial. Personas con ética tendrán pues que acomodarse a ese sueldo que aceptaron cuando entraron, ¿no? Y por eso debe crearse esta cultura de ética en todos los funcionarios, servidores y magistrados, para que así se tenga pues un Poder Judicial sólido y realmente pues que despierte confianza ciudadana. Debe también modificarse la ley de carrera judicial. La ley de carrera judicial, en parte, es muy severa con los magistrados, pero en parte también no sanciona conductas que deberían sancionarse. Y digo que es muy severa porque, entre otras cosas, hay un artículo que dice que es falta muy grave para el magistrado cualquier otro acto que sin ser delito desmerezca la función. Entonces, esto es pues un cajón desastre. La Junta Nacional de Justicia, ¿no?, puede cualquier hecho nimio convertirlo en una falta muy grave y destituir a un magistrado. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo con algunas destituciones que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, porque creo que las faltas que se habrían cometido, o por lo menos demostradas, no justificaban una destitución, ¿no? Pero, bueno, ya está hecho, pero creo que la ley debe modificarse para impedir estos excesos. Pero además, debe en otro sentido sancionarse con más gravedad algunas conductas que no están debidamente sancionadas. Como por ejemplo, ¿no?, decir que el juez que recomienda un caso judicial a un colega no comete falta muy grave, simplemente comete falta grave, ¿no? Es decir, si uno recomienda a un empleado para que lo contraten, etcétera, etcétera, falta muy grave y lo destituye. Pero si uno recomienda un caso judicial, no es falta grave, muy grave, y no lo destituye. Entonces, creo yo que esto debe revisarse y hacer pues, realmente tener una legislación realmente efectiva y que sea disuasiva, es decir, que los magistrados o los empleados tengan temor de hacer o de cometer algunos actos porque saben que van a ser sancionados. Debe tenerse también un sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno. El sistema disciplinario que hay actualmente en el Poder Judicial, que se llama OCMA, ¿no?, todavía OCMA porque ya se ha creado el organismo de control, pero el concurso para nombrar fracasó, no se declaró desierto y sigue funcionando la OCMA. Esta oficina no es pues lo eficiente que debería ser, ¿no? Hay miles de procesos disciplinarios que están años y no terminan.
con mayor razón, y se los cuento también. En la sala plena, cuando yo entré a la presidencia, había pendientes en sala plena expedientes de apelación de instituciones, etcétera, etcétera, o de empleados, porque las instituciones de jueces los ve la Junta Nacional de Justicia y antes el Consejo Nacional, pero de los empleados los ve el Consejo Ejecutivo y se apela a la sala plena. Bueno, había expedientes pendientes de resolverse en apelación desde el año 2006. Es decir, 13 años el expediente en la Corte Suprema para que la sala plena lo vea y no se resolvía. ¿No? Felizmente, en mi gestión comenzó a programarse en lo posible, estas vistas de causa que se llaman, ¿no? Y entiendo que la gestión de la doctora, la nueva presidenta, disculpen, Elvia Barrios, ¿no? Se está continuando con esta política de agendar todos estos procesos que están pendientes de resolución. No es posible que un empleado que apeló espere 13 años para que le resuelvan su caso y en algunos casos probablemente tenga razón, ¿no? Obviamente, si no tiene razón y cometió la falta, bueno, pues no hay perjuicio. Pero ¿qué pasa si tenía razón y no cometió la falta o la falta no era tan grave como se planteó en el Consejo Ejecutivo? Entonces se está mejorando en ese sentido, pero eso tiene que mejorar aún más. Tengo entendido que en la Junta Nacional de Justicia está pendiente de resolverse la destitución del anterior jefe de la OCMA, ¿no? Por retardo en la tramitación de los expedientes. Porque cuando la nueva jefe de la OCMA se hizo cargo del asunto del puesto, encontró cientos de expedientes que estaban listos para resolverse y no se resolvieron durante la gestión del anterior jefe. Entonces, la Junta Nacional de Justicia ha tomado cartas en el asunto y hasta donde sé, está pendiente de resolverse una propuesta de destitución. Pero esto, ojalá que no la destituyan, porque obviamente cualquier destitución es quizás exagerada por un retardo, ¿no? Pero demuestra que el sistema de control, la OCMA, no está funcionando o no estaba funcionando como debería funcionar. Con este nuevo sistema que se ha creado el órgano de control, en que el jefe ya no va a ser un miembro de la Corte Suprema, sino un funcionario externo prácticamente, esperamos todos que mejore este control disciplinario. Otro punto que tenemos que conseguir en el Poder Judicial a la brevedad posible es la implementación del ISO 37001 en todas las cortes del país y conseguir la certificación. Esta certificación es valga la redundancia, pues, una constancia de que se han implementado las medidas necesarias y suficientes para evitar actos de corrupción, ¿no? Si conseguimos esta certificación del ISO 37001 en todas las cortes, creo que se habrá dado un gran paso para la mejora de la administración de justicia. Y finalmente, en este objetivo estratégico de control, debe coordinarse con la Contraloría General de la República para un control simultáneo, un control desde el momento que se hace un contrato con proveedores, etcétera, etcétera. La Contraloría debe intervenir para controlar que no haya, pues, sobreprecios, arreglos, etcétera, etcétera. En mi gestión ya se comenzó con ello y se ofició varias veces a la Contraloría para que haga un control de contratos que estaban por celebrarse, que no se habían celebrado todavía, ¿no? Porque con eso no solo se evita estos sobreprecios y malos manejos presupuestales, sino que se garantiza, pues, un eficiente uso del presupuesto. En el Poder Judicial siempre se ha hablado, y la prensa y todo el mundo habla de la corrupción de los jueces, de los secretarios, pero nadie habló jamás de la corrupción que hay a nivel administrativo, es decir, del manejo presupuestal, ¿no? Entonces creo que es el momento de que también se dé énfasis en este tema y con un buen control
se tenga pues un mejor uso de los recursos y una mejor administración de justicia. El tercer objetivo estratégico es mejorar el diseño del flujo de litigiosidad. Para esto tenemos que fortalecer los mecanismos alternativos de administración de justicia. Llámese conciliación, arbitraje, etcétera, etcétera. ¿No? Ya se estableció hace muchos años la conciliación previa en los asuntos civiles. Esto ha funcionado a medias, pero creo que debe mejorarse, debe ampliarse y con ello evitar pues la sobrecarga en el Poder Judicial, porque si los asuntos se arreglan fuera del Poder Judicial, habría pues menos juicios, evidentemente, y la justicia sería más rápida, ¿no? Por otro lado, hay que fortalecer también la justicia de paz. La justicia de paz creo que es la que tiene mayor aceptación a nivel ciudadano. En los pueblos donde hay jueces de paz, la gente está contenta con los jueces de paz, ¿no? De modo que uno de los problemas que existe con los jueces de paz es que muchas veces son pues ciudadanos comunes y corrientes que no están debidamente capacitados. Además, no tienen la implementación necesaria. A muchos despachan en su casa, en una mesa, ¿no? No tienen computador, etcétera, etcétera. Entonces, debe fortalecerse esta justicia de paz, capacitando a los jueces y dotándolos pues de los implementos, de la infraestructura necesaria para que puedan cumplir su labor. También debe ampliarse la competencia de los jueces de paz. Los jueces de paz tienen una competencia muy limitada, ya sea por el monto, por la gravedad de los hechos, en el caso de acciones penales, etcétera, etcétera. Yo creo que debe ampliarse esto porque, repito, es la justicia que tiene mayor aceptación en la ciudadanía. Cuando se ha hecho encuestas, se ha hecho sondeos de opinión en los pueblos donde funciona la justicia de paz, el 80 o el 90% de los ciudadanos están felices, contentos con sus jueces de paz, ¿no? De modo que si esto se fortalece, vamos a tener también un mejor poder judicial. Debe implementarse también programas de justicia itinerante, es decir, no esperar que el litigante venga al juez, sino que el juez vaya al litigante. Para muchas personas es muy difícil trasladarse pues desde su pueblo, que queda a un día de camino, a veces tiene que ir a pie, o en la selva pues por lancha, para llegar a un juzgado, ¿no? Entonces lo que debe hacerse es implementar juzgados itinerantes que vayan de pueblo en pueblo, solucionando los problemas, los conflictos que tengan en ese ámbito geográfico, ¿no? En la selva ya se ha implementado, con apoyo de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Juzgados itinerantes que van pues en los barcos de la Marina, recorriendo los pueblos de las riberas de los ríos y administrando justicia. Se ha implementado también en algunas ciudades de la sierra los juzgados que van de distrito en distrito, pero esto tiene que ser mucho mayor. El Poder Judicial no puede estar sentado, el juez no puede estar sentado en su escritorio esperando que los ciudadanos le traigan sus problemas. El juez tiene que ir al ciudadano a preguntarle qué problemas tiene y solucionarlos. Otro punto o acción estratégica en este tema de mejorar el flujo de litigiosidad es el implementar procesos judiciales con enfoque intercultural. Está muy de boga ahora esto de la interculturalidad. No es lo mismo administrar justicia pues en Lima que realizar justicia pues en Chumbivilcas o en el último rincón del país, ¿no? La ideología, las costumbres son diferentes. Entonces, tampoco se puede aceptar excesos. Las rondas campesinas muchas veces cometen excesos, torturan, etcétera, etcétera. Eso no se puede aceptar. Pero los jueces, sobre todo de esos distritos alejados o esas provincias alejadas, tienen que ser capacitados.
cómo administrar justicia entendiendo la idiosincrasia de la población. Ejemplo, en la sierra, hasta no hace mucho, existía lo que se llama el servináculo, ¿no? Que era que una niña de 12 años, 13 años, pues ya prácticamente tenía un prematrimonio. Y eso para ellos era normal, o es normal, para los habitantes de esas circunscripciones. Para la justicia formal, eso no es normal. Es delito. Cualquier acto sexual con un menor de 14 años es delito. Pero eso no lo entienden los pobladores de la serranía, ¿no? Para ellos esto es una costumbre ancestral. Entonces el juez tiene que estar capacitado para entender esa forma de pensar y cuando se presenten esos casos, ver si realmente se ha afectado a la niña, si realmente si había una afectación social en la comunidad donde viven, etcétera, etcétera. Entonces, eso es justicia intercultural, ¿no? Cuando las rondas campesinas administran justicia y cometen un exceso, el juez tiene que estar capacitado para ponderar si ese exceso realmente lo es o es una forma constitucional de administrar justicia, etcétera, etcétera. Obviamente, ahí existe lo que se llama la cadena ronderil, que consiste en que lo pasean al supuesto delincuente de comunidad en comunidad, ¿no? Para demostrar pues, que es delincuente y que todos lo conozcan como delincuente. Eso, obviamente, no daña a nadie, pero si en cada comunidad a este supuesto delincuente lo van a flagelar, lo van a torturar y demás, eso es otra cosa. Entonces el juez debe distinguir lo que es una costumbre ancestral de lo que son excesos que violen derechos humanos. También debe, en este punto, mejorarse el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas con discapacidad o personas vulnerables y el programa Justicia en tu Comunidad. Está muy en boga esto de los núcleos de personas vulnerables, que son las mujeres, por empezar, los niños, los miembros de una raza distinta a la predominante, ¿no? Las personas que tienen opciones sexuales diferentes. Y creo que la justicia debe amoldarse, acomodarse a estas nuevas tendencias de la sociedad. El juez debe entender la forma de pensar de estas personas para poder interpretar su accionar. No se trata, como se ha estado haciendo, de hacer, pues, en Palacio de Justicia, que se hizo una vez, un congreso de LGTBI, ¿no? Y tuvimos en Palacio de Justicia 400 personas LGTBI que iban vestidos de mujer, etcétera, etcétera. De eso no se trata. No se trata de juntarlos y no entiendo para qué. Lo que se trata es de capacitar a los jueces, a los empleados, a los servidores, cómo deben tratar a esas personas. Es decir, sin discriminación de ninguna clase. Hacerlos entender que una persona, por ser gay, por ser homosexual, no es menos persona que lo heterosexual, ¿no? No mirarlos con desprecio, ni hacer discriminaciones, ni mucho menos. Eso es lo que debe tenderse en esta justicia de personas vulnerables, acceso a la justicia de personas vulnerables, ¿no? Y no como equivocadamente se ha venido haciendo, de convocarlos, reunirlos, no entiendo para qué. Quizás decían para hacerle conocer sus derechos, pero eso no es labor del Poder Judicial, eso será labor, pues, de la Defensoría de Oficio, del Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es capacitar a sus jueces, capacitar a sus empleados, cómo deben tratar a estas personas para que tengan acceso a la justicia como cualquier otro ciudadano. Otro punto que hay que tocar en este tema de flujo de litigiosidad es mejorar el encauzamiento de la litigiosidad, garantizando la doble instancia, pero no la triple instancia. A la Corte Suprema llegan en triple instancia miles de procesos, ¿no? Cuando la Corte Suprema debía ser pues realmente un tribunal de casación que
como Estados Unidos vía el certiorari, solo se conozcan los casos muy graves, muy complejos, casos en que se vaya a sentar jurisprudencia. No puede, pues, la sala laboral de la Corte Suprema, la sala previsional, perdón, de la Corte Suprema, resuelve 14,000 expedientes al año. Entonces, ¿cómo puede haber una justicia eficiente si tienen que revisar 14,000 expedientes al año? Las salas penales de la Corte Suprema resuelven 20 expedientes diarios. Entonces, ¿cómo puede sentarse jurisprudencia importante, desarrollarse teorías jurídicas en las resoluciones si los vocales o los jueces supremos tienen que expedir 20 ejecutores al día? Y eso no tiene sentido porque la Constitución garantiza la pluralidad de instancias. No garantiza la triple instancia, sino la pluralidad de instancias. Y la pluralidad son dos. Entonces, si hay doble instancia, se está cumpliendo el mandato constitucional. Entonces, como repito, no tiene sentido que la Corte Suprema llegue todo. Porque lo que no llega en casación, llega en vía queja. Porque cuando la sala superior deniega la casación, interponen queja. Igual es un expediente que se eleva a la Corte Suprema y que quita, pues, el tiempo a los magistrados en estudiarlo y resolverlo si se concede o no la casación. Entonces, esto tiene que cambiar. Los códigos, tanto procesal civil como procesal penal y demás, deben modificarse y llegar al certiorari. Es decir, la Corte Suprema solo conoce los casos muy importantes, muy complejos y que puedan servir para sentar pautas jurisprudenciales. Otro punto que se tiene que atacar en este tema de la litigiosidad son los procesos de ejecución. ¿Qué gana un litigante ganando su juicio, ¿no? Después de 10 años, 8 años de juicio, si para ejecutar la sentencia se demora otros 10 años? Un juicio de desalojo demora 5 o 6 años. Cuando ganó la sentencia en última instancia, porque va hasta la Corte Suprema, etcétera, etcétera, ahora viene, pues, el calvario para el litigante de ejecutar, de lanzar al inquilino que no se iba. Y para eso, otra cantidad de años. Entonces, eso tiene que mejorarse y llegar, pues, a un punto en que cuando una sentencia quede firme, no transcurra, pues, un plazo de 30 días o 60 días para que se ejecute, rechazando cualquier maniobra dilatoria, lo que se llama vulgarmente tinterilladas, ¿no? Porque muchos abogados recurren, pues estos recusan al juez, mil cosas con tal de demorar la ejecución, y así van pasando los días, los meses y los años, y las sentencias no se cumplen. Entonces, tiene que verse la forma de que las sentencias se ejecuten de inmediato. Y finalmente, en este tema de mejorar el flujo de la litigiosidad, deben crearse el mayor número de juzgados ambientales. Todos sabemos que con el cambio climático, la cuestión ambiental es primordial. Si no queremos ir a un desastre global, tenemos que cuidar el medio ambiente. Lamentablemente, la justicia ambiental no cuenta con el número de órganos suficientes. Hay muy pocos juzgados ambientales en el Perú y creo que es una prioridad, no solo para el Poder Judicial, sino para el Perú y para el mundo entero, que existan órganos de justicia que eviten o sancionen estos atentados contra el medio ambiente. Pasamos entonces ahora al objetivo estratégico del plan de desarrollo 2030. Doctor José Luis Lecaros, disculpe, nos quedan 5 minutos, por favor. Agradecería. Entonces voy a acelerar, ¿ya? Gracias. Entonces, el cuarto objetivo estratégico es impulsar la mejora del servicio de administración de justicia. ¿Cómo se puede lograr esto? Reformando en primer lugar la organización del Poder Judicial, la organización de gobierno del Poder Judicial, ¿no? Uno, que como ya dije, el periodo del presidente del Poder Judicial es muy corto. 2 años no se hace nada. En la Fiscalía son 3 años que se pueden ampliar a 5. En el Poder Judicial son 2 años y el presidente no puede ser reelecto nunca más. Entonces, esto debe mejorar.
Y esto yo lo planteé cuando era presidente, no por interés propio, porque mi planteamiento era que a partir del siguiente presidente se amplíe el periodo presidencial, ¿no? Se planteó al Congreso una iniciativa legislativa, pero ahí quedó. Pero es urgente que esto se amplíe porque para que el gobierno del Poder Judicial pueda ser eficiente. Ahora con el plan estratégico, bueno, tendrán que seguir por las pautas del plan estratégico, así cambien de presidentes, pero sería mucho mejor que un presidente permanezca más tiempo. Con otro agravante, cuando entra un nuevo presidente, cambia a todos los funcionarios. Como son funcionarios de confianza, los cambia a todos. Indebidamente, porque quien debe nombrar gerente general y gerentes es el Consejo Ejecutivo. Pero se ha hecho costumbre en la Corte Suprema que el Consejo Ejecutivo delega la facultad en el presidente. Entonces el presidente pues trae su equipo, nueva gente y demás, y todo es de nuevo acomodarse. Debe también crearse equipos multidisciplinarios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, es decir, un equipo de informática, etcétera, etcétera, que vayan apoyando a todos los órganos jurisdiccionales. También debe establecerse lineamientos jurisprudenciales, es decir, debe irse al antecedente jurisprudencial como es en otros países. Es decir, lo que resuelve la Corte Suprema, ¿no?, es de cumplimiento obligatorio para todos los jueces. No es que la Corte Suprema pensará así, yo pienso de otra manera, no. Si la Corte Suprema resolvió en tal sentido, todos los jueces tienen que aplicar en ese sentido. También la implementación de la nueva ley procesal del trabajo en todo el país, la implementación de la ley en procesos civiles, el presupuesto por resultados en los procesos de familia, etc. El quinto objetivo estratégico es la transformación digital. Ya les he comentado cómo se intentó el expediente digital, fracasó, el eje está implementándose y tenemos pues felizmente el apoyo del Banco Mundial que da un préstamo muy fuerte para implementar el eje no penal y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, para el eje penal. Entonces, eso es importantísimo. Y yo siempre he dicho que en el Poder Judicial, así como en la historia humana, hay el antes de Cristo y el después de Cristo, en el Poder Judicial hay el antes del eje y después del eje. Es una transformación total de la forma de administrar justicia. En el objetivo estratégico número 6 es fortalecer los recursos estratégicos, ya que el Poder Judicial, para brindar un buen servicio, debe contar con los recursos necesarios, es decir, recursos humanos, recursos de infraestructura, etcétera, etcétera, y sobre todo, recursos presupuestales. La propuesta que ha hecho el Poder Judicial y que fue aprobada en la Comisión de Constitución del anterior Congreso es que se fije un porcentaje determinado del presupuesto nacional de la República, el presupuesto general de la República, para el Poder Judicial. Se dijo en esta Comisión de Constitución que era el 4%, ¿no?, del presupuesto general de la República. Probablemente no sea el 4%, pero si se fija un 3% sería un gran logro, porque el Poder Judicial podría contar con los fondos para mejorar, ¿no? De este modo, no estaría por el Poder Judicial al capricho de funcionarios de Economía y Finanzas de cuánto lo asignan, sino su presupuesto dependería de la marcha de la economía nacional. A mejora en la economía nacional, mejora el presupuesto general y mejora el presupuesto del Poder Judicial. El objetivo número 7, ya me faltan dos muy cortos, es implementar una gestión interna de riesgo de desastres. Es decir, todos los funcionarios, magistrados y demás deben estar capacitados para afrontar una situación de desastre, garantizando no solo la seguridad de las personas, pero también la seguridad de los archivos judiciales, que son importantísimos. ¿Qué pasaría, por decir, si se incendia el Palacio de Justicia y se queman todos los expedientes, ¿no? O si hay una inundación y se malogran todos los expedientes. Entonces tiene que tomarse las medidas para garantizar que esto no suceda, y esto tiene que hacerse con la digitalización de todo y guardar pues los archivos digitales por lo menos en 2 puntos diferentes, ¿no? Y finalmente el último objetivo estratégico es lo que ya dije, obtener una asignación presupuestal que permita al poder del Estado que administra justicia a cumplir sus metas, desarrollarse y servir a la ciudadanía como merece que se le sirva.
Creo que si se cumplen todos estos objetivos, que deben cumplirse porque los presidentes hasta el 2030 están obligados a cumplirlos, ¿no? En el 2030 tenemos un poder judicial totalmente diferente y la ciudadanía pues respetará a sus jueces y a este poder del Estado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor José Luis Lecaros, por su brillante disertación. Seguidamente, contamos con la participación de los panelistas, quienes además de realizar sus comentarios sobre el tema que nos convoca en la fecha, podrán formular, si lo consideran pertinente, preguntas al ponente, ¿no? Su intervención y preguntas al ponente, que tendrá una duración de 5 minutos por cada uno. El ponente podrá responder, si lo tiene bien, durante el término de 5 minutos. A continuación, damos pase al magíster Víctor Pastor Yaipen Zapata. Tiene estudios de doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por dicha casa de estudios, proyecto Pro Integridad USAID Perú, visita de estudios y observación del despacho fiscal penal en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico, en octubre del 2014. Actualmente se desempeña como gerente general del Estudio Jurídico Yaipen Zapata y Abogados Asociados. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes, en especial al doctor José Luis Lecaros, al doctor Juan Manuel Pacheco, al doctor Javier Luna. Muy buenas noches. Interesante disertación la del doctor Lecaros, y precisamente nos llama mucho a la preocupación del diagnóstico relacionado, por ejemplo, al tema del nombramiento de jueces titulares por parte de la Junta Nacional de Justicia. Grande reto para la Junta Nacional, pero aquí quisiera yo pedirle, y me adelanto al tema, una reflexión respecto a esta labor que cumple la Junta Nacional de Justicia. Y la pregunta es la siguiente: la Junta, así como está estructurada, y así como lo prevé la propia Constitución, tiene la capacidad suficiente como para ir al ritmo del nombramiento de jueces y de fiscales, y además de ratificación. Es una pregunta que yo le lanzaría al doctor José Luis Lecaros. Más aún, fíjense que nos encontramos precisamente en una coyuntura donde el doctor José Luis Lecaros ha mencionado la falta de gran número de jueces, de vocales supremos y de fiscales supremos, sin contar las otras instancias. Entonces ahí hay un reto grande de la Junta Nacional de Justicia que involucra, obviamente, en este caso en concreto, al Poder Judicial. Otro de los aspectos que también merece destacar es precisamente el tema de la litigiosidad, que precisamente lo contempla así el plan institucional del Poder Judicial, y lo ha hecho mención el doctor José Luis Lecaros. Efectivamente, existe algunos mecanismos que, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía ha implementado con el tema del llamado efecto embudo, es decir, reducir al mínimo las causas o los procesos que pueden llegar al Poder Judicial. Y también aquí se podría, quizás, a nivel de Poder Judicial, un poco implementar una política de freno a la judicialización de algunos procesos. Por ejemplo, podría, bajo un determinado análisis de estudio de casos, determinar si aquellos casos que terminan en absolución propiamente, por ejemplo, en el caso de los procesos penales, se debe a un mal filtro por parte de la etapa intermedia. Es decir, existen actualmente muchos casos que están pasando a juicio sin tener el mérito suficiente por un mal control en la etapa intermedia, ¿no? Por ahí la Corte Suprema lanzó una sentencia en casación, que precisamente creo que no fue positiva para este filtro que debe haber en la etapa intermedia, sino por el contrario fue un freno para que los jueces en esta etapa sobreseyeran o archivaran los procesos. En la misma lógica, en este caso, cuando el doctor Lecaros muy bien ha enfocado el tema, por ejemplo, de la labor que tiene la Corte Suprema, una labor
de tribunal de casación, porque así también lo reconoce la propia Constitución Política. Y aquí viene el tema precisamente, ¿no? ¿Por qué es que la Corte Suprema tiene demasiada carga a nivel de casación, cuando la casación es un recurso extraordinario, no es una instancia propiamente, ¿no? Sin embargo, hay que ver aquí un recorrido, por ejemplo, a nivel de la casación penal, en donde precisamente la misma salas penales han admitido incluso lo que llama la casación de oficio. Es decir, la misma sala penal como tribunal de casación está permitiendo mecanismos un poco alejándose de la normativa procesal para llenarse, entre comillas, de mayor carga procesal. Tenemos, por ejemplo, como repito, la llamada casación de oficio. Y el otro aspecto en cuanto a este tema también es que, por ejemplo, en el ámbito de la prisión preventiva, en donde se tiene un acuerdo plenario ampliamente desarrollado desde el 2017-2019, ¿por qué es que la Corte Suprema sigue admitiendo casaciones precisamente para tratar la prisión preventiva? Y más aún, casaciones excepcionales, casaciones para fortalecer lo que ya la Corte, o en todo caso la Corte Suprema, ha establecido como principios jurisprudenciales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que acaso a nivel de instancia, de órgano de instancia, no se está cumpliendo, no se está observando los principios jurisprudenciales que la Corte emite en los acuerdos? Entonces, por eso es que la Corte sigue emitiendo casaciones para reforzar la doctrina, cuando ya tiene un amplio desarrollo jurisprudencial. Entonces, ahí viene precisamente un aspecto central en este tema de la legitimidad. ¿Hasta qué punto se cumple o cómo hacer que los jueces de instancia cumplan los acuerdos plenarios? Hay un punto importantísimo precisamente en este tema puntual. El otro aspecto que me parece interesante, que lo he podido observar en el plan estratégico del Poder Judicial, es el tema de la capacitación. El tema de la capacitación para jueces es un tema muy central. Y aquí cabría una reflexión también al respecto. ¿Se da abasto la Academia de la Magistratura para poder capacitar a todos los jueces a nivel nacional? Si a esto también se agrega que tiene como función capacitar igualmente a los fiscales. O sea, ¿es suficiente la oferta pública que está lanzando la Academia de la Magistratura para capacitar a todos los jueces y también a los fiscales? ¿Acaso no podría también el Poder Judicial un poco tratar alianzas estratégicas con entidades privadas de capacitación? Recuerdo, por ejemplo, un caso muy importante a nivel de fiscalía en época de la doctora Echaíz, que logró hacer convenios con algunas universidades un poco para capacitar, por ejemplo, en tema de gestión, a algunos magistrados, a algunos fiscales. Entonces, creo que sería también interesante apuntar ahí un poco al ámbito privado, con algún tipo de convenios, para lograr esa tan ansiada capacitación que también se menciona precisamente en este plan. Esa es en concreto la reflexión que yo haría, y esas son las preguntas concretas que le haría yo al doctor José Luis de Carlos respecto a la capacidad de la Junta Nacional de Justicia para lograr el nombramiento urgente que se necesita de jueces titulares, y por otro lado, el tema de la capacidad también que tiene la Academia de la Magistratura para lograr un objetivo primordial y una herramienta valiosísima para los jueces, que es la capacitación. Eso es todo. Muchas gracias. Adelante, doctor Lecaros. Tiene, por favor, 5 minutos para absolver Sí, la cómo no. respuesta. Gracias. Una pregunta. Respecto a la Junta Nacional de Justicia, yo creo pues que cuando asumen el cargo los miembros de la Junta en enero del año pasado, enero del 2020, se encuentran pues con un gran bache, que es julio del 2018 a enero del 2020, es decir, año y medio
que la Junta no funcionó, el Consejo de Organización de la Magistratura fue desactivado y no había Junta, de modo que fueron embalsándose decenas o cientos o miles de procesos de ratificación, vacantes que se producían, procesos disciplinarios, etcétera, etcétera, que no se le puede decir pues a la Junta que los resuelva todos de un golpe, ¿no? Eso es imposible, pero creo que la Junta debe priorizar, y me parece que en este momento lo más importante para la Junta es nombrar los jueces y fiscales supremos, es decir, la cabeza de los organismos, la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo es posible que la Junta de Fiscales Supremos esté funcionando con dos integrantes? Eso no tiene sentido. El doctor Pariona se jubila, creo que este fin de mes o el próximo mes en la Corte Suprema, ¿no? Y de 20 miembros, la Corte Suprema va a tener 9, es decir, menos de la mitad de los integrantes. Entonces, creo que la Junta podría priorizar y comenzar de inmediato con el nombramiento de los titulares en la Corte Suprema y Fiscalía, y poco a poco pues ir avanzando con el resto de cargos, ¿no? Y luego ya vendrán las ratificaciones, etcétera, etcétera. Ha pasado 1 año y 8 meses y la Junta Nacional de Justicia no ha nombrado a nadie, no ha ratificado a nadie, me parece, hasta donde conozco no ha habido ratificación, recién ha convocado a un proceso de ratificación y ha destituido a unos cuantos, que son contados, ¿no? De repente, pues, abrumado por la cantidad de expedientes o casos que tiene, pero creo que debía organizarse mejor y dar prioridad a lo que es más importante, y según mi criterio, lo más importante por el momento es el nombramiento de jueces y fiscales supremos. En cuanto a un comentario que hizo el doctor sobre los filtros para disminuir la litigiosidad, creo que el principal filtro es ir pues al precedente jurisprudencial, porque si la persona, el litigante, ya sabe cómo se va a resolver su caso, porque hay precedentes jurisprudenciales obligatorios que van a obligar al juez a resolver en determinado sentido, y ya sabe que va a perder el juicio, no litiga. ¿Para qué iniciar una demanda que sé que se va a perder? Porque ya está, los casos similares ya están resueltos, y si fueran obligatorios su aplicación, sería pues desanimar a la ciudadanía a litigar. En cuanto a la casación penal, sí, efectivamente, yo he estado en sala penal, toda mi vida he trabajado en penal, y hay un buen número de casaciones que se admiten por casaciones extraordinarias o excepcional, ¿no? Para sentar jurisprudencia, pero que no tienen sentido, ¿no? Y en muchísimos casos he votado en el auto admisorio de la casación en contra, porque creo que no se puede abusar de este recurso de casación, ¿no? Son casos que no tienen mayor trascendencia, casos que no van a sentar mayor jurisprudencia porque ya está establecida la jurisprudencia, y no deberían aceptarse, porque se acepta una casación excepcional para sentar jurisprudencia, pero si las Cortes Supremas se han pronunciado en 50 casos, ¿cómo debe resolverse? ¿No? Entonces, ¿ya qué jurisprudencia se va a establecer? Si ya está establecida. Y en cuanto a la capacitación de los jueces, sí, se hace convenios, el Poder Judicial tiene convenios con varias universidades, sobre todo el extranjero, y hay muchos jueces que viajan a España, a Italia y demás a capacitarse, pero creo que no son suficientes. Esto debería ampliarse, y ampliarse con universidades incluso nacionales, ¿no? Se hizo convenios con alguna universidad en algún momento para que cobren el 50% de la pensión en las maestrías a los miembros del Poder Judicial, y funcionó, pero esto ya acabó este convenio con esa universidad, y creo que debe hacerse eso con muchas universidades pues de prestigio, porque también no puede hacerse convenio con universidades que no tienen prestigio y que no capacitarían a los jueces, al contrario, los desorientarían. Pero con universidades realmente de prestigio, creo que debe hacer estos convenios. Gracias, creo que con eso he contestado las preguntas del doctor. Gracias, doctor. A continuación, el doctor Javier Gonzalo Luna García, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestro en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto supremo titular de la Fiscalía Suprema de Familia, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.
Adelante, doctor. Buenas noches. Su micro está apagado, me parece. Su micro, su micro, su micro. Disculpe, gracias doctora Claudia Flores, doctor Lecaros, muchas gracias por su presencia, un gusto tenerlo en casa, doctor Manuel Pacheco, Juan Manuel Pacheco, doctor Víctor Yaypey. Yo creo que el doctor Lecaros ha sido sumamente claro en el diagnóstico, toda la problemática, yo diría bicentenaria del Poder Judicial, ¿no? Cada vez se ha ido complicando más las cosas en base a los cambios sociales, el aumento de la carga procesal, los sistemas de elección de magistrados, pero siempre hemos venido arrastrando ese problema. Y con varios procesos incluso de reforma, el Seriajus, pero antes del Seriajus han habido un gobierno militar, en fin, han habido una serie de intentos de querer mejorar. Yo quería, en base a todo lo que ha expuesto el doctor, en primer lugar plantear algunos aspectos para que el doctor, con la experiencia que tiene en el tema y haber desempeñado los más altos cargos, podamos ubicarnos, si es posible, que con ese intento loable, y me parece muy bueno, además pionero en el sistema de justicia, de tener hasta el 2030 un plan estratégico, que sería un plan de prácticamente política, de justicia, puede darse en la coyuntura que estamos nosotros viviendo. Porque todos los procesos de reforma de justicia tienen que, pienso yo, aterrizar en una realidad. Recuerdo unas palabras justamente de un expresidente que usted mencionó, Enrique Mendoza Ramírez, en un evento en Madrid que decía lo siguiente muy brevemente: no es posible medir el nivel de desarrollo de un país si no se toma en consideración la calidad del servicio de justicia. Entonces, todo aquí en el Perú se habla del desarrollo de esto, que la inversión, que la situación económica, que hay que estimular el fomento para que se crean nuevas plazas de trabajo, el empresario, pequeño empresario, todo muy bien. Pero ¿qué ocurre si no hay calidad de justicia? Y la calidad de justicia, yo me remito a lo que he leído, mi querido doctor Lecaros, ha aparecido un decreto supremo que aprueba la Política General de Gobierno 2021-2026. Es decir, ¿qué es lo que va a priorizar como política el gobierno? De acuerdo, obviamente, a lo que manda la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y yo he revisado detenidamente y solamente menciona temas de justicia, garantizar el funcionamiento e interoperabilidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra Mujeres. O sea, especialmente le interesa eso. Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, atención, recuperación y acceso a la justicia de mujeres integrantes del grupo familiar. Solamente eso. No se habla nada de calidad de justicia, de modernizar la justicia, de mejorarla, porque el problema de la justicia no es un problema, que es importante este aspecto, es un problema de todos los ciudadanos del Perú, no de un segmento de los ciudadanos. Entonces aquí hay un uso político de lo que es desarrollar, orientado a unos fines políticos, el sistema de justicia. Estoy seguro que para eso se va a dar dinero, obviamente, para aumentar los juzgados, las fiscalías, todo, con un fin exclusivamente político. Pero hoy día ha salido en el periódico otra noticia, doctor Lecaros. MEF y Poder Judicial crearán juzgados tributarios especializados. Se va a reunir el ministro todo. ¿Por qué? Porque hay otro interés de acabar con esos procesos de Telefónica, de las mineras, que tienen juicio para no pagar deudas. En resumen, ¿hay realmente en estos 5 años de parte de la política del gobierno un interés en mejorar
la calidad de la justicia, que obviamente puede aglutinar tranquilamente todo lo que ha mencionado el doctor Lecaro y el doctor Yaipe, veo que no. Y yo me permito, doctor Lecaros, proponer lo siguiente, quisiera saber su opinión ilustrada. En primer lugar, yo creo que la Corte Suprema lo que debería de hacer, y yo creo que es constitucional, es descentralizarse. ¿Qué quiero decir? En primer lugar, exigir el nombramiento, pero ya exigir el nombramiento de jueces y magistrales supremos en los niveles que corresponden. Exigir, porque no puede seguir así. Una Corte Suprema está disminuida. La legitimidad lo tienen los titulares, usted bien claro lo ha dicho. Y los provisionales actúan con ciertas restricciones y algunas limitaciones probablemente. Descentralizar, ¿con esto qué quiero decir? Crear salas descentralizadas en diversos lugares del país. Sea Arequipa, sea Chiclayo, sea La Selva, en fin, lo que vea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la propia Corte Suprema sea la que supervise realmente cómo está funcionando el sistema de justicia. Así, con el principio de inmediación, ver cómo andan sus jueces en provincia, ven cómo andan sus salas, por qué las salas no respetan, como por ejemplo lo que dice el doctor Yapen, que yo también los paro en ejecutorias, anulan las sentencias de primera instancia o las de apelación porque no han respetado los acuerdos plenarios, doctor, es increíble, no los respeta y designan a otra sala. Eso puede ser posible que pase a esta altura del partido. ¿Cuál va a ser la predictibilidad y seguridad jurídica en el Perú? Entonces, eso no debería ser así, estoy de acuerdo, pero lo es, doctor Lecaros. Y la única forma es que supervise. Si hay una sala descentralizada ahí de 5 componentes que está monitoreando cómo trabajan los jueces y los superiores y los de primera instancia, yo creo que hay seguridad jurídica con todas garantías y solución más rápida a los problemas y contacto para lograr una adecuada participación ciudadana. La frustración es porque el ciudadano ve al juez muy lejos, al juez que va a resolver en la Suprema, porque efectivamente el recurso de casación permite que muchos asuntos suban a la Suprema, pero esta va a ser una Suprema centralizada, más cerca el litigante, va a ver que la justicia es una realidad para él. Otra cosa, doctor, para cerrar, porque el tiempo es muy escaso, capacitar a los magistrados en gestión pública. Los magistrados deberían de tener por ley las dos funciones, por periodo rotativo, por supuesto, la jurisdiccional y la de gestión pública en su institución. ¿Por qué? Porque ellos son los de casa, doctor. Los que vienen de afuera y son de paso. Ellos no se van a identificar con los problemas de justicia. Eso es otra realidad. Yo lo he vivido, usted lo ha vivido y seguirá ocurriendo lo mismo. Viene un gerente general con su grupo, otro presidente de corte y se van. Eso es lo que creo que hay que hacer. Gracias, doctor. Terminé mi intervención. Gracias, doctor. Adelante, doctor Luis Lecaros. Bien, respecto a los comentarios que ha hecho el doctor, creo que es muy importante para un país la marcha de la administración de justicia. El Perú tiene pues todo el deseo de ser admitido en la OCDE, ¿no? Porque eso abre las puertas para el desarrollo. Y obviamente no va a ser admitido mientras la administración de justicia no sea una garantía para el ciudadano y sobre todo para los inversionistas. Entonces creo que es fundamental que la administración de justicia funcione como debe ser, que tú quieres desarrollar a nivel pues, de un país, de Europa, etcétera, etcétera. En cuanto a las políticas que mencionó el doctor, diciendo que el gobierno solamente ha propuesto mejorar determinados aspectos. En la época del presidente Vizcarra, se creó la Comisión Especial para la Reforma de la Administración de Justicia, que la presidía el propio presidente de la República. Estaba integrado por el presidente del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera.
pero eso quedó en nada, o sea, con la desactivación, la vacancia del señor Vizcarra, esto quedó en nada. El señor Sagasti nunca convocó a esta comisión, creo que el nuevo presidente tampoco ha convocado a esta comisión. Esta reforma de la Comisión de Justicia ha quedado paralizada. Esto tiene que discutirse en esa comisión o en todo caso en el Consejo de Estado. Si bien es cierto, es un colegiado no reconocido por ley, ¿verdad? Porque no existe ninguna norma que establezca el Consejo de Estado, pero se ha hecho una costumbre convocarlo para que los poderes públicos, las instituciones tutelares del país intercambien ideas, hagan planes, etcétera, etcétera. Entonces allí debe discutirse eso y priorizar, como digo, la mejor administración de justicia, porque es la única forma en que el Perú pueda desarrollar. En cuanto a la descentralización de la Corte Suprema, sí ha habido varios intentos ya, varias propuestas legislativas para descentralizar la Corte Suprema, pero siempre hubo la siguiente objeción, que es que la Corte Suprema tiene que ser una corte especializada, es decir, la sala laboral, o sea, la sala constitucional laboral tiene que estar integrada por 5 especialistas, los mejores especialistas en laboral. La sala penal, los mejores especialistas en penal. Entonces, si se impone una sala centralizada, por decir, en Arequipa, ¿no? Por dar un ejemplo, tendría que ser una sala que conozca de todo, conozca laboral, civil, penal, etcétera, etcétera, y obviamente eso no es posible para un magistrado a nivel de la Suprema. El que es penalista en la Suprema es porque se ha dedicado toda su vida a penal, le pone un proceso laboral, no sabe ni la O por redonda, ¿no? Y así en las diversas disciplinas. Entonces creo que es la gran objeción que siempre ha habido para esta descentralización de la Corte Suprema. Tiene que en todo caso ponerse salas supremas especializadas en cada región, y eso pues es muy costoso, ¿no? No habría presupuesto para eso. Y en cuanto a la capacitación en gestión pública, sí, efectivamente, yo creo que los magistrados, sobre todo si todos los magistrados a nivel ya superior, supremo, tienen la aspiración de presidir en algún momento la Corte Suprema o la Corte Superior, tienen que estar capacitados en gestión pública. La gestión pública, la gestión que hace un presidente de Corte Superior o de Corte Suprema, es otro mundo, totalmente diferente al jurisdiccional. Es otra cosa que tiene que conocerse, porque uno no puede ir pues, a aprender en el puesto. No puede ir sin saber nada de gestión pública y recién aprender cuando ya está desempeñando el cargo. Tiene que capacitarse, porque de eso, pues, de eso depende la marcha, sobre todo administrativa, de una institución, ¿no? Si uno no sabe manejar el presupuesto, etcétera, etcétera, no puede dirigir una institución. Esa sería el comentario. La respuesta. Gracias. Gracias, doctor José Luis Lecaros, doctor Javier Luna, doctor Víctor Yanpen. Le doy el paso al doctor Juan Manuel Pacheco para el cierre del evento. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias al doctor José Luis Lecaros, al doctor Víctor Yanpen, al doctor Javier Luna. Yo no soy abogado y he aprendido mucho. Soy economista, pero sí sé que una administración pública es clave para el desempeño de las funciones. Si no, no es posible. Le agradezco al doctor Lecaros toda una problemática, un análisis meticuloso que he tomado nota. De verdad que deberían darle una entrevista en El Comercio, en primera página, doctor Lecaros, porque los datos que da son realmente preocupantes. Y creo que esto llamaría la atención a que los órganos competentes tomen una acción. Un poder tan importante como el Poder Judicial necesita más presupuesto, más apoyo, más tecnología, mejorar los procesos, buscar las personas más idóneas y mucha capacitación. Para lo que quieran información y capacitación, con mucho gusto, la universidad y la Escuela de Posgrado a la disposición. A ustedes, doctores, profesores nuestros que han desempeñado un papel de panelistas, muchas gracias. Brillante realmente. Y a los 200 alumnos que están participando en el evento, mi saludo y estoy seguro que ellos han disfrutado también de conocimiento y sapiencia de ustedes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Miri.
Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas Bueno, noches. Buenas Gracias, noches. gracias por Buenas permitirme noches. intervenir. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches.